Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna de Visión Latinoamérica, un espacio donde reflexionamos sobre los desafíos más urgentes en torno a los derechos humanos y las formas contemporáneas de esclavitud, con el objetivo de entender mejor esta realidad y sobre todo impulsar acciones concretas e informadas. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica de Free the Slaves, y hoy queremos mirar hacia un ámbito clave para prevenir las violaciones a los derechos fundamentales: el papel que juegan las empresas en nuestras sociedades. Porque el trabajo forzado, la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna no ocurren en el vacío. Muchas veces están vinculadas a dinámicas económicas globales, a cadenas de suministro opacas o a una falta estructural de rendición de cuentas. Desde hace más de una década, las Naciones Unidas cuentan con un mecanismo específico para abordar esta agenda, y es el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Un órgano que está compuesto por 5 expertos y expertas independientes que promueve la implementación de los principios rectores de la ONU en todo el mundo. Su mandato incluye realizar visitas a países, desarrollar informes temáticos, participar en negociaciones internacionales y acompañar tanto a gobiernos como a empresas y sociedad civil para prevenir abusos, remediar daños y fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y para todo esto tenemos el enorme privilegio de contar con una de las voces más reconocidas en este campo, Fernanda Hoppenheim, representante de América Latina y el Caribe en este grupo de trabajo. Fernanda es especialista en temas de empresas y derechos humanos, con más de 25 años de trayectoria en justicia económica, justicia de género y rendición de cuentas corporativas. Desde el 2021 forma parte del grupo de trabajo de la ONU y también es codirectora ejecutiva de la organización Poder. Además, integra los consejos asesores de Earth Rights International, All Out, SOMO y la Fundación para el Premio Internacional de Empresas y Derechos Humanos. Y como siempre, me acompaña en la conducción de este episodio Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves, con quien compartimos este espacio de diálogo y acción. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Comienza ahora un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna en América Latina. Acompáñennos. Y sin más preámbulo, Fernanda, muy bienvenida y cuando quieras comenzamos. Muchísimas gracias, Cintia y Jaime, por la invitación. Qué gusto estar aquí. El gusto es nuestro. La primera pregunta sería un poco sobre los ejes estratégicos del grupo de trabajo, que al margen de las visitas a países, crear informes, organizar foros y promover los pilares de los principios rectores de la ONU, como hemos mencionado ya en la introducción, quisiera comenzar preguntándote cuáles son actualmente esos principales ejes del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y cuáles son hoy las prioridades temáticas para la región latinoamericana. Por un lado, creo que es importante recordar a toda la audiencia que la base de nuestro mandato son justamente los principios rectores de empresas y derechos humanos adoptados en 2011. Y entonces nuestro trabajo está centrado en clarificar cómo estos principios se aplican en distintas industrias, en distintos contextos territoriales, geográficos, geopolíticos, frente a distintas poblaciones en mayor riesgo de violaciones a derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de nuestros ejes estratégicos o prioridades temáticas, siempre tenemos en cuenta esto, ¿no? De que podemos estar trabajando en algunos temas emergentes o en algunas industrias que pueden ser, digamos, tener altos impactos en materia de derechos humanos o frente a algunas poblaciones que, como digo, enfrentan riesgos específicos por sus características identitarias o por el contexto en el que habitan. Entonces, el grupo de trabajo ha, por ejemplo, hecho informes temáticos y hecho bastante énfasis en las industrias extractivas, minería, generación de energía, y estamos actualmente trabajando en un informe y en un eje sobre agronegocios también, justamente porque estas son industrias que tienen, digamos, operan a nivel de gran escala territorial, tienen impactos ambientales potenciales que deben prevenirse y también tienen comunidades vecinas, indígenas, rurales, afro, que pueden ser altamente impactadas. Entonces, nos parece muy importante tener como este enfoque más industrial de alguna manera. Por otro lado, tenemos un enfoque bastante fuerte en poblaciones en riesgo. Hemos hecho trabajo desde la perspectiva de género y los derechos de las mujeres y niñas. Hemos hecho trabajo sobre la población LGBTIQ+,
siempre en el contexto de la actividad empresarial. Acabamos de terminar un informe que presentaremos a la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de este año 2025 sobre trabajadores migrantes. Hemos hecho bastante trabajo a lo largo de los años también sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas, pueblos afro impactados por estas industrias de distinta naturaleza o por las operaciones empresariales en general. Y finalmente, un tercer eje es, diría yo, lo que podemos llamar temas emergentes, que combinan varios de estos elementos. Hemos trabajado bastante sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Acabamos de presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial, no el desarrollo y las empresas tecnológicas, que creemos que hay bastante trabajo ahí, sino el uso y adquisición por parte de estados y por parte de empresas de otros sectores que están ahora utilizando inteligencia artificial, automatizando procesos, etc. Entonces, eso es, por ejemplo, un tema emergente que es muy importante en la actualidad. Otro tema muy importante es cambio climático y transición energética. Entonces, también hemos trabajado bastante en ese sentido. Entonces, vamos identificando como esas prioridades, ¿no? Que actualmente son las que vamos navegando en nuestro trabajo. Por otra parte, en América Latina en lo particular, que es, bueno, un poco como mi enfoque, siendo la miembro del grupo de esta región, creo también que muchos de esos temas generales, globales, aplican a nuestra región, ¿no? Todo el tema de transición energética, la extracción de minerales estratégicos o minerales críticos para la transición energética, es un tema muy importante, tanto de riesgo potencial al ambiente, a los derechos humanos, como de enorme oportunidad para nuestra región, si se establecen como medidas de prevención adecuadas, regulaciones adecuadas, expectativas claras a las empresas que van a venir a invertir a nuestros países. Entonces, ese es un tema de mucho enfoque para mi trabajo. Y además toca el tema ambiental, pero toca el tema también comunitario, ¿no? Y de las personas trabajadoras también. Entonces, derechos laborales, derechos a la tierra, al territorio, consulta y consentimiento previo, libre e informado, que es el gran tema y diría yo, un nudo en nuestra región, fuente de conflictos socioambientales históricos. Entonces, todos esos temas son muy clave para América Latina y el Caribe en el contexto actual. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, muy claros esos ejes, muy importantes todos esos puntos a su vez. Quería precisamente preguntarte por esa parte del mandato, la de promover los principios rectores y ahondar un poco en ellos tal vez. Existen también otros marcos internacionales muy importantes que hablan entre sí con los principios rectores de la ONU, como podría ser la Declaración Tripartita de la OIT o esas líneas directrices de la OCDE. Y la pregunta es si podrías contarnos en pocas palabras de qué tratan estos principios rectores, cómo hablan entre sí con los otros marcos, y luego enfocarnos especialmente en ese tercer pilar, en el tercer bloque, que es el de remediar. ¿Y qué implica concretamente para las empresas, no para los estados, para las empresas? ¿Cómo deben las empresas asumir y garantizar esos mecanismos eficaces de remediación a nivel operacional? Bueno, los principios rectores, que son el marco o el estándar internacional más ampliamente aceptado actualmente en materia de derechos humanos y empresas, se basan en 3 pilares, ¿no? El primer pilar, bueno, son 31 principios, ¿no? El primer pilar, que es del principio 1 al 15, se centra, o sea, casi la mitad, en las obligaciones estatales, ¿no? En las obligaciones que tienen los estados de proteger los derechos humanos. Es muy importante decir que no se crean nuevas obligaciones, sino que los principios rectores establecen que los estados deben garantizar los derechos humanos y protegerlos en el contexto de la actividad empresarial. Es decir, que esas obligaciones preexistentes del Estado como garante de los derechos humanos, digamos que se alinean o se clarifican para la operación empresarial y las obligaciones estatales en ese contexto de regular a las empresas, de asegurar que respeten los derechos humanos, de asegurar que el Estado también, digamos, lidera con el ejemplo a través de sus empresas estatales, a través de las compras y contrataciones públicas, etcétera, ¿no? O sea, el Estado como garante de los derechos y el Estado también como actor económico. Y eso es algo muy interesante que traen los principios rectores de forma muy evidente en su primer pilar. El segundo pilar
es el que se centra en la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Las empresas, como actores que son muy poderosos e influyentes en nuestras sociedades y en nuestras economías, tienen una responsabilidad fundamental de respetar los derechos humanos en sus operaciones. Ahí como punto clave, diría yo, es que los principios rectores establecen que esta responsabilidad es independiente de la capacidad o voluntad del Estado de garantizar los derechos. Es decir, un Estado que, por ejemplo, tiene un muy buen marco legal, proteccionista de los derechos, etcétera, garantista, y en la práctica es ineficaz, no tiene mecanismos de monitoreo, de fiscalización, etcétera, no exime a las empresas de su responsabilidad. Eso es muy importante decirlo. E incluso si el Estado, digamos, tiene la voluntad pero no la capacidad, porque está altamente endeudado, porque no tiene suficiente personal o presupuesto, etcétera, o si no tiene los marcos legales adecuados, ninguno de esos contextos exime a las empresas de su responsabilidad independiente. Y esto es interesante porque cuando hablamos de empresas, por ejemplo, internacionales que operan en múltiples jurisdicciones, siempre ellas se centran en el cumplimiento del marco legal local, ¿no? En la jurisdicción donde están operando, en el país en cuestión. Entonces puede ser diferente en México, en Argentina, en España, en Holanda, en Ghana, ¿no? Y lo que sucede entonces es que las empresas se comportan con estándares diferentes en cada jurisdicción. Cuanto más altas son las garantías o más capacidad de fiscalización tiene el Estado, más se alinean a eso, mejor se comportan, diríamos, ¿no? De alguna manera, entre comillas. Cuanto más flexible o laxo, cumplen con los mínimos legales, pero digamos que no con los estándares internacionales de derechos humanos necesariamente. Entonces, de alguna manera los principios rectores establecen que eso no puede suceder. Y también establecen el mecanismo o el proceso que pueden utilizar las empresas para asegurar ese respeto en sus operaciones y en su cadena de valor, en sus relaciones comerciales, que es la debida diligencia en derechos humanos, que es nada más ni nada menos que este proceso de identificar riesgos en derechos humanos, establecer medidas de prevención y mitigación, y también de abordaje. Y eso me lleva al tercer pilar y al punto de tu pregunta, Jaime, que es que el tercer pilar habla del acceso a remediación para las personas afectadas por empresas, para las víctimas, digamos. Esos mecanismos pueden ser estatales a nivel, digamos, del sistema de justicia, por vía de litigio, etcétera, y el Estado tiene la obligación de facilitar ese acceso a la remediación y a la justicia, digamos, desmantelar posibles obstáculos, facilitar los mecanismos, etcétera. También otro tipo de oficinas u órganos autónomos dentro del Estado que no son propiamente del sistema de justicia, como las instituciones nacionales de derechos humanos, órganos que tratan temas de discriminación, por ejemplo, etcétera, que pueden conocer casos, hacer recomendaciones, a veces mediar, y eso facilita el acceso a remedio. Y las empresas. Ese abordaje, digamos, de la debida diligencia tiene que incluir un mecanismo a nivel operativo de las empresas para que éstas puedan proveer, digamos, soluciones, por ponerlo de forma muy sencilla, frente a los posibles reclamos de no solo sus trabajadores, sino también las comunidades, los consumidores. Entonces, estos mecanismos deben existir, para empezar. Hay muchas empresas que no los tienen. Deben ser eficaces, es decir, reciben una queja y tienen como un caminito, un paso a paso, ¿no? Para que tramitar esa queja y proveer una solución. Tienen que ser accesibles, que la gente se entere, tenga acceso, sean sencillos de utilizar, en lenguajes adecuados, por ejemplo, cuando tenemos lenguas indígenas en las comunidades, etcétera. No necesariamente solo basados en Internet, depende del contexto. Hay lugares en nuestra región, por ejemplo, y muchas del mundo, donde no hay tanto acceso a Internet como para someter una queja digital, ¿no? Entonces tiene que haber casi que un buzón físico o una oficina que atienda estas cuestiones. Y una cosa muy importante es que las empresas tienen que entender que tener un mecanismo de queja y proveer remediación son dos cosas diferentes, ¿sí? El pilar 3 dice tiene que haber acceso a remedio. Es decir, el mecanismo debe existir, pero debe funcionar, debe dar esas soluciones. Y ahí es donde a veces las cosas no funcionan de forma tan sencilla. Muchas gracias, muy clara la respuesta y el pantallazo un poco de lo que son los principios rectores, esos 31 principios que contiene. Vamos un poco más ya ahora al deber de los estados y estos planes nacionales de acción en América Latina, que son herramientas clave para implementar precisamente los principios rectores. Y si no me equivoco, hay 4 países en América Latina con planes adoptados, que son Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y bueno, México tiene un capítulo dedicado en su Programa Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles
su valoración sobre el estado actual de los planes, no como punto de partida, sino ya en la práctica. ¿Cómo están andando? Bueno, los planes nacionales de acción creo que han tenido mucho valor quizás en la primera década de los principios rectores, ¿no? Como fueron adoptados en 2011, ya están cumpliendo 14 años y creo que en una primera etapa, que fue donde realmente se incubaron estos primeros planes, incluyendo varios de los de América Latina, era muy importante porque los procesos para planes nacionales generan mesas de trabajo, generan una conversación entre sociedad civil, comunidades, trabajadores, empresas, cámaras y gobierno, entonces generan, ¿no?, como ciertas condiciones de voluntad política para avanzar en la materia, y creo que en ese sentido hay un valor muy importante en el desarrollo de estos planes de proceso, y bueno, y luego la calidad del plan ha sido muy disímil en todo el mundo. En América Latina el primer plan fue el de Colombia, como bien dijiste, son 4, ¿no? Colombia, Chile, Perú y Argentina en orden cronológico, y México tiene, es correcto, bueno, acaba de terminar ese plan, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora hay un nuevo gobierno que está desarrollando un nuevo plan, esperemos que el tema de empresas y derechos humanos vuelva a tener su presencia en este nuevo plan para esta nueva administración. Y hay otros países trabajando también en planes nacionales o en renovar, refrescar sus planes, como Colombia o Chile, que tienen fechas de caducidad y tienen que irse renovando. En la práctica, la implementación es compleja porque pues, un plan nacional no es exactamente lo mismo que una política pública. Un plan es literalmente una lista de cuestiones que el gobierno se compromete a hacer en la materia. Muchas de ellas no se convierten en política o en práctica. Y eso también es algo que se ha evaluado a lo largo de los años, ¿no? Tenemos 10 años desde la implementación, desde la adopción del primer plan en Colombia, y realmente ha sido bastante heterogénea y no muy consistente la implementación de esos compromisos que están en el plan. Lo que sí creo es que, como decía, ha propiciado que los países se muevan. En Colombia, si tú vas a Colombia, el grupo de trabajo hizo una visita el año pasado. Hay muchísimos desafíos, por supuesto. Hicimos una visita oficial en 2024, pero también vemos que hay una masa crítica de empresas, de sociedad civil, de comunidades que están informadas, que manejan el lenguaje, que empiezan a tener, pues ya tienen hace algunos años sus iniciativas. Entonces, sí hay un valor, ¿no?, en esos planes. Si bien desde el gobierno la implementación ha sido muy, muy limitada. Y eso lo podemos equiparar a otros procesos, ¿no? Y diría que en general la evaluación es que son importantes pero insuficientes. Creo que ya hay más que evidencia, no solo en América Latina, sino en general, después de más de 50 planes de empresas y derechos humanos de acción, de que suman valor, agregan valor, son importantes, pero que también es muy importante todo lo que se haga a nivel de legislación nacional. Eso me parece que la tendencia hacia la que vamos o intentamos empujar desde el grupo de trabajo y desde muchos espacios es a una combinación de medidas. Los principios rectores hablan de una combinación inteligente de medidas que incluye planes de acción, otras políticas públicas, legislaciones, instrumentos internacionales, etcétera. Entonces, creo que también es muy importante que se contemple que se necesitan varias medidas al mismo tiempo y no solamente un plan. Claro, también son muy propensos a cambiar un poco en función de la volatilidad política, ¿no? Es decir, que puede cambiar el gobierno, cambiar las políticas y tal vez esos planes luego no se desarrollen como igual un primer un primer ejecutivo quería organizarlo. La segunda, otra de esas medidas, de esa combinación de medidas inteligentes, ¿no?, que podríamos decir, sería la debida diligencia. La región pues también empieza a moverse un poco en dirección a marcos más robustos en esta materia de diligencia debida en derechos humanos, y hay leyes en debate en Chile, Perú y Colombia, y un proyecto tal vez un poco más amplio en Brasil. ¿Puedes contarnos un poco sobre ellos y qué podemos esperar? Bueno, creo que, como decía justo antes, el poder legislar, regular algunos de estos elementos es clave para seguir avanzando, ¿no?, en la protección de derechos humanos en la actividad empresarial. Y la debida diligencia como un mecanismo muy importante y bastante eficaz para que las empresas identifiquen esos riesgos y desplieguen medidas de prevención y mitigación,
es sumamente importante. Entonces, regularlo, convertirlo en obligatorio y también establecer expectativas claras para las empresas hace que esto funcione de manera mucho más homogénea en el sector privado. Actualmente lo que tenemos, al no tener legislaciones, por ejemplo, en América Latina, es que hay empresas implementando debida diligencia, muchas que no, las que sí lo implementan lo hacen con metodologías diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, y no hay nadie desde el Estado que monitoree su eficacia y que en todo caso sancione, por ejemplo, si hay algún incumplimiento. Entonces, es por eso que es muy importante esa legislación. Recordemos también que para las empresas la certeza jurídica siempre es la mejor opción. O sea, si tú hablas con cualquier empresa, te dice, yo quiero que me digan lo que hacer, ¿no? Y quiero que todas juguemos en una cancha pareja. Entonces, yo no le quiero invertir de más a la debida diligencia si las otras no le están invirtiendo. Es una desventaja competitiva. Eso es una perspectiva. Mi perspectiva es que te ahorra tantos problemas que es una ventaja competitiva en realidad. Pero bueno, porque todo lo que viene cuando uno no previene es muy complejo, ¿no? Y son años de conflicto con las comunidades o de reparación de daños ambientales, etcétera. Entonces, también es bueno para los negocios, aunque no es el centro del debate, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que es por eso que las propias empresas muchas veces dicen, sí, queremos que se legisle, no tenemos ningún problema en que se regule. Ahora bien, también varían los contextos políticos, ¿no? Y las configuraciones de los órganos legislativos en nuestra región que pueden dar paso a más posibilidades o menos de que estas legislaciones o propuestas avancen. En el caso de Brasil es una propuesta muy amplia, es una ley marco, no es solo de debida diligencia, con un gobierno favorable a la protección de derechos humanos, un Congreso no necesariamente favorable a las medidas del gobierno, digamos, un Congreso con mayoría de oposición. Entonces, ahí tenemos un panorama complejo para Brasil de que se apruebe un tipo de ley tan amplia, ¿no? Pero bueno, se sigue empujando desde varios sectores para que ojalá se avance. Tendremos que ver qué sucede en esta configuración del Congreso. En el caso de Chile fue un compromiso del gobierno que está por terminar, porque hay elecciones en Chile hacia finales de este año 2025, entonces veremos qué pasa allí también. Es decir, hay un tema de timing político que creo que es muy importante y a veces eso nos falla un poquito en nuestra región, ¿no? Los procesos son lentos, sumamente debatidos, que no es lo mismo que participativos, son más bien contestados, ¿no? Creo que participativos y transparentes son los dos ejes clave para cualquier proceso legislativo, sobre todo si regula una materia que toca los derechos humanos. Pero bueno, de alguna manera a veces se pierde un poco esas oportunidades por los ciclos electorales y políticos, ¿no? Entonces, pues yo de todas maneras creo que, o tengo la esperanza de que se siga caminando en ese sentido, de que se vea la importancia por parte de nuestros gobiernos y de nuestros órganos legislativos de tener estas reglas claras para las empresas y reglas parejas, y para que nuestra región en su conjunto sea competitiva en un momento de disputas geopolíticas muy complejas, guerras comerciales, etcétera, tenemos que tener cierta alineación, ¿no? Entonces a mí me gustaría, un poco mi esperanza sería ver una cierta alineación en materia de empresas y derechos humanos que haga que nuestra región sea competitiva, atraiga inversión, pero con protecciones a derechos y al ambiente que no son contradicciones, como decía antes. Sería fenomenal, de hecho, contar con una ley, digamos, homogénea, ¿no? Una directiva como la de la Unión Europea, que también está siendo ahora mismo sujeta a giros políticos, y precisamente quería preguntarte al respecto. Esta directiva, la llamada Directiva sobre debida diligencia en sostenibilidad corporativa, CSDDD por sus siglas en inglés, ha sido un hito que el año pasado se firmó, pero ahora se abre un nuevo capítulo con esa revisión del paquete Omnibus, en teoría para simplificar la directiva. ¿Y qué se espera que ocurra con este nuevo paquete? ¿Cuál es su posición o lectura sobre este proceso? Bueno, realmente, como bien dijiste, fue un hito, ¿no? La CSDDD, como le llaman, esta directiva. Realmente se trabajó muchísimos años por parte de distintos actores en Europa, pero también incluso desde otras regiones, pues empujando a Europa un poco a ir a la vanguardia, ¿no? Por la importancia de las inversiones europeas en, por ejemplo, América Latina, ¿no? Y en otras regiones.
Pero bueno, ahora tenemos este empuje de la nueva configuración del Parlamento Europeo, de ciertos gobiernos que han cambiado en Europa, más inclinados a la desregulación, ¿no? o hiperliberalización del mercado, con Estados Unidos también incidiendo de alguna manera desde afuera por su propio empuje antirregulatorio, ¿no? Entonces, el contexto político es complejo y creo que por eso se está buscando, entre otras cosas, simplificar los requisitos para las empresas. Yo creo que sí es importante tener requisitos claros y realizables. En eso sí estoy de acuerdo. Creo que una de las quejas, al menos que yo he escuchado más de las empresas, ha sido más que de la CSDD, de la debida diligencia, de la de reporteo, ¿no? De la CSRD, ¿no? Que es la directiva de reporteo, que tiene 100 puntos de reporting para las empresas, que es muchísimos puntos como de información, ¿no? Que es una de las que se está en este paquete Omnibus debatiendo. Entonces, yo he visto muchas empresas que dicen, sí, díganos qué hacer, háganlo simple y empecemos por algo, ¿no? No nos vayamos a las máximas. Ahora, por otro lado, está la perspectiva de las comunidades afectadas, de las personas víctimas de abuso a derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, de los trabajadores cuyos derechos son vulnerados, que dicen, no, necesitamos muchas más protecciones, ya la tienen bastante fácil las empresas, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, yo esperaría que esta revisión Omnibus, que al parecer estuve en Bruselas hace 2 semanas, no tiene vuelta atrás, se va a ir por una simplificación y de alguna manera fusión de varios requisitos entre distintas directivas, de todas maneras sea garantista. Es decir, la Unión Europea se ha caracterizado por tomarse en serio el Estado de Derecho, ¿no? Y la protección de derechos humanos. Y yo espero que eso se refleje en cualquier propuesta que venga en este paquete de Omnibus. Seguramente se simplifiquen ciertos requisitos, pero se siga buscando que se haga una prevención en materia de derechos humanos, ¿no? Y eso me parece que es algo que debemos exigir que se mantenga y que se conserve. Y bueno, un poco con Realpolitik entender que esto es algo que va a suceder también y tratar de que lo que suceda o lo que resulte sea lo mejor posible para las personas titulares de derechos. A ver cómo sale también la transposición de la ley a los propios estados y si, bueno, partiendo de esa simplificación, pues se vuelve un poco a llegar a la ambición que tenía la primera ley en 2024. Vamos a hablar sobre un poco de competitividad, ya que hablamos de Realpolitik. Y es una de las preguntas tal vez más difíciles, pero a su vez más necesarias. Y la pregunta es si es posible eliminar el trabajo forzoso en las cadenas globales de valor sin afectar a la competitividad o encarecer los bienes de consumo. Bueno, creo que esa es una gran pregunta que todas las personas que trabajamos estos temas o que trabajan justamente en atraer inversión o en empresas se hacen, ¿no? Yo creo que aquí realmente lo que hay que impulsar, aunque parezca demasiado ambicioso, es un cambio de paradigma. Es decir, si los esfuerzos son atomizados, siempre va a haber empresas que digan yo pierdo competitividad si compro más caro. Y si mi proveedor, digamos, paga bien, da los beneficios adecuados, cumple con las leyes laborales en su país, entonces me va a vender más caro a mí también, porque va a ser más costoso, su costo de producción va a aumentar. Entonces, creo que realmente tenemos que empezar a hablar de un cambio de paradigma, así como de alguna manera, pues la esclavitud, ¿no? Formal, la esclavitud legal fue abolida hace 150 años y antes no se podía pensar el modelo de negocios de aquel momento, de las plantaciones de algodón, etc. No se podía pensar en un modelo de negocios sin esclavos formalmente reconocidos, además aceptados socialmente, etc. Entonces, eso cambió. Eso no quiere decir que no haya distintos tipos de esclavitud, a eso se dedican ustedes y saben que eso existe, y tenemos que seguir trabajando para erradicarla. Pero ahí hubo un cambio de paradigma comercial en la forma de hacer negocios, ¿no? En el modelo de precios. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, trabajar en tocar el corazón del modelo de negocios y todo lo que se considera externalidad, que se internalice en el modelo de negocios y así entonces ese modelo cambia para todas las empresas y por lo tanto no se pierde competitividad, ¿sí?
Y creo que eso nos va a llevar años. Pero si tenemos eso en el horizonte, podemos avanzar, ¿no? A reducir o ojalá erradicar las condiciones de esclavitud o de explotación de los trabajadores, y también a que los temas ambientales, de derechos humanos de los pueblos indígenas, etcétera, estén contemplados como parte interna de la gestión de las empresas, y no como algo que ya veré si me toca ahí más adelante cuando me enfrente con ese problema. Cintia, no sé si quieres añadir algo sobre estos últimos apuntes de Fernanda. Sí, sobre este punto quería consultarte en relación a las cadenas de valor. ¿Cómo pueden hacer las empresas que se encuentran en situaciones donde compran sus productos en países en los que el trabajo forzado no está prohibido y que carecen quizás de buenas estructuras fuertes en materia de inspección laboral, pero que tienen total interés en tener una cadena de valor limpia de esclavitud, es decir, por parte de las empresas? ¿Cómo hacen las empresas? ¿Cómo podemos apoyar a las empresas que quieren cumplimentar con la directriz de Unión Europea, porque aparte luego introducirán sus productos allí, cuando los países de origen donde ellos tienen a sus socios comerciales no tienen restricciones legales concretas? Bueno, creo que ahí hay una gran posibilidad de que se use la influencia de las empresas grandes que tienen inversiones fuertes en algunos de estos países, que no regulan el tema de la posible explotación laboral o esclavitud moderna, o que si bien lo regulan, no lo inspeccionan, ¿no? Como decíamos antes, las empresas tienen esta responsabilidad independiente. Y no solo eso, sino que tienen que usar también su capacidad de tracción, de influencia, leverage, se dice en inglés, ¿no? Eso también lo establecen los principios rectores y otros estándares. Hablabas hace un rato, me preguntabas, Jaime, sobre las directrices de la OCDE y las declaraciones de la OIT, otros instrumentos de OIT. Digamos, tenemos en numerosos estándares e instrumentos, se habla de que las empresas deben cumplir con los derechos humanos, con ese respeto, pero además pueden usar su influencia a favor de los derechos humanos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de otra temática que es bien interesante. Cuando Uganda volvió a criminalizar las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, con su ley anti-homosexualidad el año pasado, muchas empresas y también instituciones de inversión como el Banco Mundial decidieron cortar vínculos con Uganda, dejar de invertir ahí, ¿no? Si bien todavía no se ha, digamos, derogado esa ley, sí ha habido avances en los diálogos con el gobierno en ese sentido a partir de la presión de estas instituciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa estrategia no el lobby que busca derogar, por ejemplo, provisiones de protección ambiental para que sea más fácil su trabajo y no tengan que hacer evaluaciones, digamos, más robustas y desplegar mecanismos de prevención más robustos, sino en estos casos donde hablamos de derechos humanos, de poblaciones específicas en altísima vulnerabilidad y riesgo de violaciones de derechos humanos o cuyos derechos están siendo violados sistemáticamente día con día, las empresas pueden y deberían ejercer su influencia con esos gobiernos, establecer diálogos. Al final, muchos de ellos dependen, por ejemplo, de la confección en el caso de vestimenta, de indumentaria, por ejemplo, su economía depende de que esos talleres, de que alguien les compre, o en el caso de agrícola, donde también vemos muchas condiciones de esclavitud moderna, dependen de sus exportaciones agrícolas, es decir, dependen también de que esas empresas internacionales compren esos productos y que los consumidores también los compren. Entonces creo que ahí las empresas tienen esa oportunidad de establecer diálogos, de decir, yo te quiero seguir comprando, pero bajo estas condiciones, ¿no? Y usar mucho más influencia. Y también no olvidar la influencia y el poder que tenemos las personas consumidoras. Creo que ahí hay una tensión en la actualidad entre lo ultra barato, ¿no? Por las enormes desigualdades que persisten en nuestros países, en nuestra región, por ejemplo, y en otras. Entonces la gente tiene que comprar barato. Y una porción creciente de consumidores, por ejemplo, jóvenes, con mucha conciencia ambiental, de derechos humanos, de género, etcétera, ¿no? Entonces, creo que
también el poder de las personas que compramos estos productos es más importante del que a veces nos damos cuenta. Y por ahí se podrían pensar estrategias de influencia, de incidencia en estos estados que no protegen los derechos de las personas en situación de explotación. Esperemos que esa doble influencia, tanto de consumidor como empresa, pues pueda servir. Hablando de estas dobles influencias o de este tipo de alianzas que se pueden formar entre sociedad civil y empresas, es algo que en Free the Slave sí que consideramos como clave, y nosotros mismos, pues, por ejemplo, colaboramos en conjunto tanto con gobiernos como con traders de materias blandas en el sector agrícola, en proyectos que se proponen reducir el riesgo de trabajo forzoso mediante sensibilización, promoción de mecanismos de prevención colaborativos, impulsados siempre desde las comunidades, y así como la creación de sistemas de monitoreo y denuncia que están, pues, ya dando realmente resultados bastante positivos. Y luego, pues, hay otras organizaciones que, pues, facilitan inspecciones, auditorías, independientes, mecanismos de queja, procesos participativos de investigación o códigos de conducta. Eh, y entonces tenemos esos dos actores. Por un lado, la sociedad civil, que tiene ese expertise en derechos humanos y conocimiento local de lo que ocurre en terreno. Y por otro, el de las empresas, con capacidad operacional para poder llevar a cabo estos proyectos. Y ambos, pues, realmente queremos lo mismo, que es evitar el riesgo de que exista trabajo forzoso en las cadenas de valor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos tender más puentes entre sociedad civil y empresas y generar sinergias? ¿Y qué tipo de dinámicas son más efectivas para superar tal vez una desconfianza a veces existente y generar, pues, alianzas genuinas? Y creo que acabas de tocar el punto medular, que es la creación de confianza, ¿no? Y yo creo que ahí hay varios elementos interesantes. Por un lado, me parece que el establecer relaciones entre personas es bien importante, ¿no? Reconocernos también en esta diversidad, que desde, como dices, desde diferentes trincheras o lugares, queremos lo mismo, aunque lleguemos a ello por distintos caminos, ¿no? Entonces, creo que una parte de propiciar diálogos, espacios formales e informales de acercamiento, ¿no? Entre diferentes actores de distintos sectores, es muy importante. Yo eso es algo que hago mucho desde el grupo de trabajo, en el sentido de también entender, bueno, quienes trabajan, quienes son los champions en las empresas, primero que los queremos de aliados, ¿verdad? Sabemos que además dan una lucha interna para convencer quizás más arriba en la cadena de mando para que se tomen estas iniciativas, por ejemplo, de prevención de la esclavitud moderna o en materia de derechos humanos en general, de sustentabilidad incluso. Entonces, creo que de alguna manera identificarnos o entendernos, mirarnos como aliados y no como puntos contrapuestos, en polos opuestos, es importante también. Y lo mismo con personas que están en el gobierno, que tienen que navegar burocracias muy complejas o voluntades políticas que también les exceden por mucho porque son funcionarias y funcionarios. También lo veo importante, y desde la sociedad civil ni que hablar, ¿no? Que también estas personas en empresas, por ejemplo, puedan tener mayor empatía con las comunidades afectadas, ¿no? Como entender que son comunidades que han estado décadas, sino siglos en algunos casos, sumidas en la desigualdad, en la marginalización, en la exclusión social. Y hasta no reconocer eso, pues no se genera esta empatía, ¿no? Eso creo que suena muy filosófico y abstracto, pero a veces no es tan difícil de hacer si lo pensamos en un nivel más personal, más pequeño, ¿no? Menos estructural y más cotidiano de la vida misma. Y por otro lado, creo que un reconocimiento por parte de las empresas de los altos impactos que han generado históricamente sería importante para esa construcción de confianza, ¿no? Yo siempre digo que los principios de la justicia transicional nos ayudan mucho, ¿no? Que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de, para construir futuro tienes que de alguna manera subsanar problemas del pasado. Eso es en general, aplica para las relaciones humanas, ¿no? Si uno se pelea con una amiga, un amigo o con la pareja, pues se disculpa, en fin, ¿no? Repara para seguir adelante de la mejor manera. Entonces, pues esos principios aplican también a la operación de las empresas, y ahí es donde hay muchas dificultades por los pasivos legales que eso implicaría, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto para reflexión para las empresas.
pero me parece que los espacios multiactor, los espacios de diálogo, de encuentro, son bien importantes, que empresas, inversionistas se puedan sentar a escuchar a las comunidades, que no tengan miedo, porque a veces escuchan, por ejemplo, a las ONGs, les resultan menos amenazantes, o personas académicas, que las propias víctimas, ¿no? Cuando son en general las víctimas quienes, además de haberlo vivido en carne propia, no tienen a veces ningún problema en sentarse a hablar, ¿no? Y en dar su testimonio. Entonces, como tratar de no solo hacerlo por vía de los proxies, sino directamente con las comunidades, con las víctimas, me parece también una buena práctica. Y luego sí, pues seguir empujando este tipo de iniciativas como las que ustedes compartieron, ¿no? Creo que es bien importante no claudicar en estos esfuerzos. Sí, respecto de esto, quería consultar qué pasa cuando necesitamos estos espacios de reparación por parte de las empresas, retomando los casos en los que en los países quizás algunos de estos agravios no estén contemplados. ¿Qué opinión tenés o si conocés experiencias de empresas que establezcan estos mecanismos informalmente, digamos, no la formalidad del sistema judicial del país, sino como mecanismos propios o mecanismos comunitarios? Fíjate que no son tantas. Creo que hay algunos ejemplos. En general no me gusta tanto mencionar empresas, porque prefiero no hacerle publicidad a nadie, pero sí conozco un par de casos de empresas mineras operando en varios países de América Latina que han hecho buenos procesos de diálogo con las comunidades, incluso en algunos casos de reubicación comunitaria, que no es la práctica ideal, pero que porque pues ya sabemos que las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen un arraigo a la tierra y a ese territorio en particular, por temas hasta de sitios sagrados, etcétera, pero que han hecho procesos consensuados de mucho trabajo, de negociación, de participación de las comunidades que han llegado a buen puerto. Entonces creo que sí hay algunos ejemplos, ¿no? En algunos casos, por vía de, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana que exigen, entre otras cosas, una disculpa pública. Si bien quien se disculpa es el Estado, hay empresas que han de alguna manera abonado a eso porque estaban implicadas en esos abusos, porque sucedieron en el contexto de sus operaciones, por ejemplo. No son tantos los ejemplos de buena práctica, pero creo que hay esfuerzos y hay avances. Y eso me parece importante, ¿no? Que tengan esos mecanismos, que busquen esos diálogos. Hay otras empresas, por ejemplo, con las que he hablado en México, en Argentina, en Colombia, que han contratado empresas comunitarias, sus proveedores, por ejemplo, de transporte, de uniformes, de botas, etcétera, son de las comunidades, ¿no? Son las mujeres de las comunidades que confeccionan los uniformes, se los venden a la empresa, las personas que tienen camiones, etcétera, ¿no? Entonces, hacen cooperativas y de alguna manera eso es un mecanismo que genera confianza y que da oportunidades laborales a empresas comunitarias, que me parece también una excelente práctica, que tal vez no está directamente vinculada a la reparación, pero sí a este diálogo con las comunidades y este trabajo conjunto. Entonces, me parece bien interesante eso también. Ya para acabar, precisamente un sitio donde se pueden dar estas conversaciones y también contar o narrar estas buenas prácticas es el Foro Global de Empresas y Derechos Humanos que se celebra del 24 al 26 de noviembre en Ginebra, en Suiza, y que ustedes organizan. ¿Y qué nos podrías contar sobre esta edición? ¿Quién puede asistir? ¿Qué tipos de resultados esperan? Pues bueno, es un foro que ha ido creciendo con los años, es un espacio muy importante. El año pasado tuvimos 4.000 participantes de todo el mundo. Llegan empresas, sociedad civil, comunidades, sindicatos, gobiernos, etcétera. Es de gente de la academia, es un espacio muy diverso, muy interesante. Siempre tenemos un tema, marco, y bajo ese tema se inscriben los distintos paneles y actividades. El tema de este año es cómo sostener los compromisos, sostener e implementar los compromisos en derechos humanos y empresas en un contexto de policrisis, ¿no? Se ha hablado mucho de la triple crisis planetaria desde el lugar más ambiental, ¿no? De cambio climático, contaminación y pérdida de la biodiversidad, pero realmente estamos en un contexto de múltiples crisis. Por supuesto está la emergencia climática y estas otras crisis ambientales, pero también estamos en un momento de alta conflictividad, de conflictos armados
armados, de guerras comerciales, de cambios en la política internacional, y creemos que es muy importante que no retrocedamos en todo lo que hemos avanzado en estos al menos 14 años desde que se adoptaron los principios rectores y en muchas más décadas de trabajo en derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tenor. Pensarlo por un lado desde cómo sostenemos la línea, pero por otro lado desde una cierta esperanza de que a veces estas crisis traen transformaciones que pueden ser positivas, que nos pueden abrir nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y bajo ese paraguas estaremos debatiendo pues, múltiples cosas, algunas de las cuales estuvimos conversando en esta charla. Ya la convocatoria a paneles está cerrada, ya estamos seleccionando los paneles y lo que sí, las inscripciones están abiertas para quien quiera asistir. Todos los años hemos tenido transmisión en vivo y en algunos casos participación híbrida. No estamos seguros en este caso porque, como sabrán, las personas que nos escuchan, y si no lo saben, se los comparto, hay una fuerte crisis de financiamiento de las Naciones Unidas por el retiro de compromisos de varios estados o incumplimiento de sus contribuciones regulares a la ONU. Entonces haremos lo mejor posible con lo que tenemos y seguramente sea un foro excelente como todos los años. Es un espacio muy importante también de conocerse y abona a esa construcción de confianza, ¿no? A esa colaboración entre sectores. Pero también tenemos los foros regionales, que creo que es un espacio bien interesante. Tuvimos en abril del 2025 el foro regional en Brasil. El próximo año estaremos planeando traerlo un poquito más al norte de Latinoamérica, Centroamérica o México. Y tenemos los foros de África, de Asia, tenemos un diálogo en países árabes. Siempre lo hacemos con otras instituciones, agencias de Naciones Unidas o aliados o aliadas de la OCDE, de la OIT, etcétera. Y realmente son espacios de mucha construcción, de diálogo y de respuesta a los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día. Así que bueno, están todos y todas invitados. Si no pueden asistir en persona, ojalá haya transmisión y la puedan seguir, pero de todas maneras estaremos compartiendo pues los resultados de este espacio también a partir del próximo año. Estupendo, Fernanda. Pues nada, con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por depositar tanto conocimiento en este nuestro podcast y nada, hasta la próxima y espero que nos veamos en el foro. Muchas gracias. Lo mismo espero.